Muy buenas tardes, ya el día abril 6 de abril del año 2021. Por supuesto, hoy día un nuevo programa, hablemos de, estamos saliendo fuerte, claro. Obviamente, hoy día dicen que con la belleza las mujeres, pues como siempre, ¿ah? Lindo, muchas gracias. Encantado de tenerte acá, Marcela, bienvenido al programa, hablemos de, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Igual, don Víctor, muchas gracias por la nueva invitación y saludar a todas las personas que ya nos están escuchando y a los que nos están escuchando, los saludos igual para cuando nos vean. Marcela, sin lugar a dudas, tú parece que te querías conectar a las redes sociales, ¿no? Porque estamos... Sí, quería compartir el enlace ¿sí? para que los seguidores aprovechen de ver la entrevista en vivo, ¿verdad? Así es, ya tenemos ahí conectado un momento. Yo también la voy a compartir porque hay que compartirlo, todo esto para que después, ¿Cierto? Sí. para que digan que tenemos plataformas que se pueden ocupar. Y que las personas decidan informadamente, ¿verdad? Así es. Eso es importante. Así es, porque es obvio que es mejor que la persona esté informada al momento de sufragar. Obvio, las elecciones no se van a desarrollar este fin de semana, están para el 10 y 11, pero acaba de promulgar el presidente Sebastián Piñera para el día 15 y 16 de mayo. ¿Qué le parece a usted el acuerdo de la suspensión de las elecciones este fin de semana? La verdad, don Víctor, que me parece bien dado las condiciones, pero me parece bastante irresponsable el que se haya tomado la decisión tan a última hora. De hecho, todavía hay temas de cuáles van a ser las condiciones de este aplazamiento que la comisión mixta todavía no ha terminado de aprobar. Entonces, me parece que fue demasiado tardía la reacción nuevamente. Entonces, en ese sentido disconforme, pero sí conforme de que se esté escuchando todo este tema sanitario del cual hay que hacerse cargo. Aunque el gobierno nos ha hecho cargo en lo más fundamental para que podamos cumplir las cuarentenas, lo cual es el tema de hacerse cargo de financiarlas, porque resulta que es bien fácil decir todos a cuarentena, pero nadie se hace cargo de las familias que no tienen un sueldo fijo, un ingreso fijo, lo cual son la mayoría de este Y país. sobre todo en estas comunas chicas. Y sobre todo en las comunas chicas hay casos dramáticos, o sea, el Y lo que empobrecimiento. pasa es que en la ciudad grande nosotros no estamos al tanto, pero a lo mejor hay cosas peores. No, sí, bueno, de hecho creo que la pobreza en las grandes urbes es más dura, ¿ya? La vemos menos, pero sí es más dura que acá. Acá como que las redes de solidaridad en parte es más fácil que operen, pero no obstante eso no podemos acostumbrar a nuestra sociedad a vivir de la solidaridad porque hay un Estado el cual financiamos todos y que tiene que hacerse responsable si nos está mandando a cuarentena, porque si no, ¿cómo le vamos a exigir a las personas que cumplan? La verdad es que es bastante cruel la situación. Marcelina, te pediría que mires la cámara. Sí, es que no puedo evitar no mirarlo a usted como estamos conversando, Nos pero vemos siempre, así que... sí, pero estoy mirando a la cámara igual. Marcela, mira, ya se suspendió, estamos oficialmente ya ahí a la espera va a ser el 15 y 16 de mayo. Quiero preguntarte algo bien elocuente. Eh, ¿Cómo trabajaste en tu campaña? ¿Hiciste campaña, recorriste el blanco, recorriste algunos sectores? Cuéntame un poco para que la gente sepa a través de las redes sociales Claro, cómo fue tu plataforma que ocupaste tú para poder llegar a algunos sectores donde supuestamente a veces no llega nadie. Entonces claro, los candidatos tienen que asumir esa responsabilidad e ir a buscar el voto. ¿Cómo lo hiciste? exacto. Mire, bueno, por las condiciones actuales que hay de cuarentena y a lo cual se suma el hecho de que este proyecto, Blanco despertó esta candidatura a la alcaldía con nuestra lista de concejales, es totalmente autofinanciada, ¿ya? Las plataformas que en mayor medida hemos usado son redes sociales, ¿verdad? Desde el Instagram, la fanpage, Facebook, y además porque consideramos que es más respetuoso de la diversidad de personas en estos tiempos de cuarentenas obligadas en que a las personas las obligan a quedarse en casa,
y las personas en campaña, claro, es un trabajo esencial la vida política, porque quienes toman las decisiones en definitiva, que a veces lo hacen muy mal, pero quienes tienen que tomar las decisiones políticas en salud, en la parte económica, etcétera, son las autoridades de elección popular, ¿verdad? Entonces, es una pega esencial y por lo tanto igual hay que salir. Pero no obstante eso, para respetar también el sentir de las personas, los primeros 15 días de esta cuarentena, cuando nos vuelven al ANCO, nos retroceden de fase nuevamente, los primeros 15 días nosotros esperamos a ver cómo evolucionaba el tema de los contagios, ¿ya? Por si se provocaba histeria y qué sé yo, entonces preferimos retrotraernos, pero no obstante no podíamos no salir porque resulta que como nosotros, ya lo dije, nos autofinanciamos a través de aportes de nuestro propio bolsillo, de todas las personas del equipo y de quienes quieren aportarnos, ¿verdad? Familia, personas que de una u otra forma empatizan con esta causa de quitarle el poder a los partidos políticos tradicionales, digamos, que han venido como turnándose el poder a nivel comunal. Y la verdad es que no tenemos dinero para mandar a imprimir grandes gigantografías, llenar de palomas, como si han podido hacer los candidatos de partidos políticos que cuentan con financiamiento o tienen financiamientos propios porque han estado en cargos públicos o qué sé yo. El tema es que en ese sentido contamos con las redes sociales y por otro lado el desplazamiento por el territorio, ya sea el puerta a puerta, el salir a visitar los sectores rurales, cuando se podía hacer reuniones, por supuesto que las hicimos durante el verano, nos contactamos con diferentes actores de la comuna y fue algo bastante curioso porque a muchos lugares a los que llegábamos, las personas ya habían oído de nosotros. De repente nos sorprendió que en lugares bastante retirados ya habían oído de esta apuesta, como también en lugares acá de Lanco donde tocábamos la puerta y sin embargo todavía no, ni siquiera sabían quiénes eran los candidatos a la alcaldía, menos de la cantidad de candidatos a concejales. Se dieron las dos situaciones, pero nos encontramos con la grata sorpresa que de repente en lugares súper retirados de la comuna, donde la señal a internet es escasa, donde nosotros no hemos aparecido tanto en radio tampoco por este tema de la falta de recursos económicos, salvo en Radio Pulso que sí hemos financiado dos espacios, pero en otras radios no. Entonces la verdad es que en ese sentido competimos de forma bastante desigual. Creo que lo compensamos en gran parte porque este proyecto le ha llamado la atención a las personas porque quieren ver una apuesta diferente donde no se sigan repitiendo los mismos rostros, ¿verdad? Que han estado como siendo los actores de la política en las últimas décadas y siendo parte de lo que son las prácticas que la ciudadanía cuestionó a partir del estallido social. Entonces creo que a las personas les ha llamado la atención que seamos esa apuesta realmente diferente y además el profesionalismo del equipo, ¿ya? El hecho de contar con tantos profesionales de acá mismo, de esta tierra, y que además tienen muchos vínculos con, tanto en Chile como en el extranjero, creo que eso ha dado una solidez a la propuesta programática que las personas la notan, la perciben. Marcela, Sí. en tu recorrido que tú hiciste por la comuna, en las diferentes partes que fuiste, ¿qué observaste o qué necesidades ves tú realmente, tanto en el sector urbano como en el sector rural, donde pudiste tener acceso a través de esa caminata que hiciste? A ver. Bueno, en el sector rural, una de las cosas que es bastante triste para mí y que ya la sabía de antes, bueno, porque yo soy del mundo rural también, y que me lo ha confirmado este recorrido, pero además a veces en situaciones dramáticas, es el tema de lo rápido que se está extinguiendo el recurso agua en la comuna. ¿Ya? Es especialmente dramático, esto está pasando en muchas regiones, la novena región es más dramático,
pero para mí es muy doloroso verlo acá porque somos una región con una pluviometría, una de las pluviometrías más altas de este planeta. Entonces, que el suelo no esté siendo capaz de retener el agua significa que algo estamos haciendo mal, ¿verdad? Y muy mal. Entonces, en este momento esa es una de las necesidades elementales. Y acá en Lanco, lo que me ha resultado más fuerte de ver, bueno, es esta desesperanza que ha provocado toda esta situación de pandemia. Porque antes ya sabíamos que habían situaciones de pobreza, que hay zonas urbanas que incluso no tienen agua potable, como es el sector de Algüe, ¿verdad? Y otros sectores acá mismo dentro de Lanco. Pero se ha sumado a todo esto la desesperanza por este tema de que estamos en una situación en que a la gente se le impide trabajar, se han perdido muchos espacios laborales y ahora más encima con las medidas que se implementaron la semana pasada, a esa gente que había quedado sin trabajo y que se reinventó en el comercio, les están prohibiendo que ejerzan lo que les ha permitido subsistir estos meses, este año ya. Chiquillas que se quedaron sin trabajo y tuvieron que empezar a vender cosméticos, A reinventarse para lencería, poder salir a adelante. reinventarse y hoy día se los prohíben. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En un país donde los ricos en este periodo, los súper ricos de Chile, han aumentado más de un 20% su riqueza en el 2020 y nuestra ciudadanía ha caído en la extrema pobreza. O sea, pienso que los candidatos de comuna también tenemos que tener eso claro y hacernos eco de esto que nos está afectando a todos, ¿verdad? Entonces pienso que tenemos que tener una opinión ahí y ser críticos cuando tengamos que hacerlo también. Marcela, ¿dónde está la mayor necesidad? ¿En el sector urbano o el sector rural? Lo que tú has podido mencionar en tu campaña. Es que es relativo eso, Víctor, porque por ejemplo si vamos al tema del agua, ¿ya? Se hace más patente en los lugares rurales, ¿verdad? Porque ahí vemos la sequía, vemos cómo se están secando las quebradas, qué sé yo. Pero ahora la pobreza más dura siempre se vivencia en espacios urbanos. Esto en general, puede haber pobreza muy dura también en lo rural, pero en general en el espacio rural el tema del qué comer mañana, puedes tener muchas carencias, pero el qué comer mañana de una u otra forma lo puedes ir solucionando. En cambio, la pobreza dura en el sentido de a veces no tener que comer y depender de estas redes de solidaridad, se encuentra generalmente en los espacios urbanos, ¿verdad? Por eso nosotros precisamente proponemos como una de las necesidades de levantar estas economías solidarias en pandemia y post pandemia, porque sabemos que Latinoamérica toda, no solo Lanco, retrocedió 40 años económicamente, o sea, 4 décadas. ¿Ya? Y vamos a tardar al menos 4 décadas en recuperarnos siquiera al nivel al que estábamos, que ya estábamos mal. Entonces es tan necesario implementar huertos urbanos, por ejemplo, en los espacios públicos, ¿ya? Que todo este ornato de la ciudad incluya árboles frutales, por ejemplo, implementar huertos escolares en los colegios cuando se vuelva a clase, e implementar huertos urbanos en la ciudad, y tenemos también un plan de arriendo de tierras, que es una modalidad que se utiliza en algunos lugares de Europa, donde los ayuntamientos, le llaman allá municipios acá, arriendan tierras y las facilitan también con un arriendo bajo a personas que quieren producir de forma asociativa, ¿ya? Y esto la verdad es que en tiempos como estos, en que el alimento ha escaseado y puede escasear más, y muchas personas el año pasado lamentablemente tuvieron que estar viviendo de redes de solidaridad, ¿verdad? Que por suerte que las hay, o sea, por suerte que hay personas tan solidarias que son capaces de hacer todos estos sacrificios cuando tampoco tienen mucho, pero hacerlo por otros que están en peor situación. Pero no es la idea, o sea, la idea es que generemos desde el municipio espacios para asegurar que las personas puedan tener que llevar a la mesa el día de mañana. Marcela, tú hablas del agua.
¿Y cuál sería la solución al tema del agua? Porque yo escuché igual a todos los candidatos que hablan del mismo tema, el agua. Sí, Y si muy bien es cierto, responsablemente a veces. hay una necesidad real. Ujú. Pero ¿cuál sería la solución, digamos, al tema del agua? A ver. Las soluciones son de largo plazo. Pasan, por un lado, confiar en que la reforma constitucional esta que permite privatizar los derechos de agua, no el agua, sino que los derechos de uso del agua. Y que no sean de unos pocos, sino que sean de todos los chilenos. Exacto, que vuelva a ser un bien absolutamente público, que no sea posible apropiarse de los derechos de agua, porque además a nivel de las personas también provoca situaciones bastante complicadas esto. Pero además de eso, hay soluciones inmediatas que sí podemos ir dando en la comuna y que son realistas y que son necesarias y que son urgentes, porque yo no puedo hoy prometerle agua a cada habitante de Lanco si no me estoy preocupando de hacer un plan comunal de recuperación de cuencas hídricas, por ejemplo. Y existen los instrumentos, hay comunas, de hecho hasta con el programa Orígenes en algunos lugares se estuvo trabajando en esto. Entonces, como comuna tenemos que tomar esas experiencias y actualizarlas y realizarlas acá. Tenemos que empezar por eso porque para asegurar el agua ahora, pero también en el futuro, porque no sacamos nada con hacer perforaciones y APRs perforando pozos cada vez más profundos, cuando tenemos el ejemplo en la 9ª región que cada vez perforan más profundo y el agua sigue escondiéndose. Porque el agua se va, o sea, mientras más perforamos, esto tampoco es muy Pero también saludable. una de las causales y tremendas causas de la necesidad del agua es que hoy día las forestales se han apropiado de todo lo que son las vertientes y todas estas cosas, porque al lado le han puesto eucalipto y pino, y eso tú sabes que absorbe el agua. Claro, eso se tiene que fiscalizar, o sea, no podemos tener una política de echar acá las forestales porque eso tampoco se puede, o sea, no está en nuestras manos. Tenemos que ser amigos de ellas, pero sí también exigir que todo este tema medioambiental, la ley medioambiental se cumpla, o sea, que no puede ser que tengan plantada la quebrada. Entonces, este plan de recuperación de cuenca apunta a eso, a recuperar, a plantar bosque que permitan esas raíces de esos árboles retener el agua, porque agua cae, el problema es que no se retiene. Y también a implementar innovaciones respecto al tema de guardar aguas lluvias, también hay proyectos y programas que se pueden levantar por ahí. Y lo bueno es que tenemos el equipo profesional que sabe del tema. Y por otro lado, además, creo que hemos logrado tener la visión para saber hacia dónde apuntar, porque sabemos que esto lo tenemos que complementar con un plan de recuperación de suelo, ¿ya? Porque los suelos de la comuna también se están deteriorando. ¿Y qué pasa? Que cada vez tengo que usar más agroquímicos, y si uso más agroquímicos, las napas subterráneas se me contaminan. También tengo que vigilar que si se instala una minera acá, perfecto, que venga, la comunidad está súper contenta con que venga, pero que sus procesos en lo posible cumplan la normativa para que no contamine la napa subterránea, ¿verdad? Y tantas otras cosas. Y otra cosa para garantizar el agua, porque no puede ser que en sectores urbanos no tengan agua potable. ¿Y saben por qué sucede eso? ¿Sabe usted, don Víctor, por qué pasa? ¿No? Porque acá yo podría prometer a las chuñas, ¿no? Si les voy a dar agua potable a todos los vecinos y vecinas, pero sería bastante irresponsable porque resulta que acá tenemos un problema que se viene arrastrando desde el año 2013. ¿Ya? Que el plan regulador se hizo toda la cosa participativa y qué sé yo, pero quedó parado el 2013. No está en funcionamiento, ¿no? Entonces estamos trabajando con un plan regulador muy antiguo y eso determina que en Lanco no están definidas, actualizadas las zonas industriales, las zonas urbanas, las zonas rurales, y todo eso ha cambiado en la práctica. Tampoco podemos prometer viviendas sin plan regulador, por eso nuestro primer compromiso de programa es el plan de cuencas hídricas y la otra es actualizar el plan regulador. Y que debería estar listo que rato. Desde el 2013. Claro. De hecho, se recibió el dinero, no sabemos cómo lo vamos a hacer, porque como ese dinero ya lo dieron, no lo darían ahora, va a haber que hacerlo de nuevo, pero tenemos que hacerlo porque resulta que sin eso no podemos comprar suelo, porque no está definido lo que es urbano y lo que no. Al web, por ejemplo,
no le ponen agua potable porque Sal no puede entrar ahí, porque resulta que en el plan regulador está como tipificado como sector rural y ya es urbano. Ya entonces Sal por ley no puede meterse en lo que es un sector rural. Entonces para que Sal pueda meterse, el municipio lo primero que tiene que hacer es hacerse cargo del plan regulador. Ya. Y para la vivienda lo mismo, Sí. compras que quedan paralizadas porque el plan regulador no está actualizado, entonces no se puede dar la orden de Y dónde no se comprar. puede hacer, digamos, un avance tecnológico en industria, en nada, porque no está claro eso. También, Es no están definidas las una zonas. zona, no está zonificado, ¿no? Mira, acá Exacto. te saludan, mientras tanto, Patricia Jara dice saludo a nuestra futura alcaldesa, Alejandro Cifuentes, dice, don Víctor, ¿cuándo me toca entrevistarlo a usted? Me dice, "Ah, no". Ah, Beatriz Lizama, don Víctor, invita a los candidatos a alcalde a un debate en vivo, sería muy interesante escucharlo. Sí. Patricia Jara dice, buena idea, queremos un debate de candidato a alcalde. Omar Paredes dice, yo apoyo a Marcela, son ideas nuevas y realidades. No seguir con lo mismo que ya sabemos. Marcela, en tu recorrido tuviste las necesidades. Quiero llevarte un tema que te lo voy a tocar después en el trasfondo, el tema de salud. De ¿Quieres que me salud pueda- ¿Sí? estuvimos hablando harto en el programa anterior, pero ¿quién específico quiere hablar de salud? Yo creo que en el recorrido que hiciste, buscando el voto, ¿qué es lo que te plantea la gente en tema de salud? Bueno, depende de los lugares. Por ejemplo, en Malalgüe sabemos la aspiración que ellos tienen, que es este hospital, que ellos lo plantearon en sus reuniones, pero eso no es posible. Si es posible ponerle un sapo al CEFAM para ampliar la carga horaria, para poder además hacer mayor contratación de profesionales que pueden ser de la zona si se tienen. Entonces, la verdad es que eso descongestionaría el CEFAM. Además, el CEFAM está recibiendo personas de Lanco también, que se atienden allá. Eh, entonces, esa sería una solución. Pero además, en temas de salud, por ejemplo, hay postas rurales como la misma de Puquiñe 2, que hay una infraestructura maravillosa, o sea, se hizo un proyecto ahí muy bueno, muy bonito, se construyó un espacio, la verdad, fantástico. Ya, yo le saco un sombrero a esa infraestructura. Pero en el municipio, ¿qué pasó? No se checó bien que el proyecto cumpla todos los requisitos. Entonces, no se consideró una pequeña planta para esa posta, podría haber sido una pequeña planta potabilizadora de agua. Que el proyecto incluyera eso, no sé, 2, 3 millones para eso, una planta potabilizadora solo para el espacio. Porque resulta que no se ha podido usar hasta el día de hoy porque no tiene agua potable, entonces la normativa del Servicio Nacional de Salud lo impide. ¿Y qué pasa? Se está deteriorando ese espacio, porque ahí nuestro especialista en construcción, el Felipe Catalán Paineñanco, nos explicaba que ese tipo de construcción no puede estar así permaneciendo cerrada sin uso, porque tienen los materiales y todo tienen un deterioro rápido. Y además la comunidad lo necesita, entonces no puede suceder que estén construyéndose, gastándose esta cantidad de recursos en cosas que no se fijan bien en el proyecto y tampoco hacen el mea culpa, porque yo no sé cuánta gente sabe que eso pasó. Pero independiente de Sí. la posta de Puquí, Marcela, agregarle a eso que ahí, si bien es cierto, se hizo el edificio, está construido, no se ha podido trabajar, pero ahí falta una cosa esencial. Ajá. No sé si tú a lo mejor lo sabes. ¿Qué cosa aparte del agua? Son los derechos de agua de ahí, para que pueda tener factibilidad, digamos, el constructor o la posta para que pueda trabajar. Eso de los derechos de agua yo no sabía. Sabía que el servicio de salud, por el tema del agua potable, que el agua no está potabilizada, entonces por eso no se puede usar. Al Pero, parecer, esa es la información oficial. Faltan los derechos de agua para la posta de Puquín. pero qué extraño, porque eso tiene una APR que es de la comunidad, o sea, Pero tú sabes que funciona. todos los edificios públicos deben tener su propia agua, tú lo sabes eso. Claro, el tema Y como es es del que, municipio, claro,
Claro, pero ese tipo de cosas debieron considerarse en el proyecto. Yo tenía el detalle del agua que no estaba potabilizada. Ya. No sabía que también faltaba el derecho de agua. Así comenta la gente, los que saben, los que están más al tanto, le transmiten a uno que dice que faltan los derechos de Las dos cosas son lo mismo Es en lo todo mismo, caso, claro. porque ahí falló que no se vio en la elaboración del proyecto, no se tomó un profesional que fuera experto en el tema y que dejara el proyecto completito. Así es. Y si ya se vio que iba mal, pues ya aceleremos, no, consigamos los 5 millones más y lo solucionamos, pues. Claro. Pero ya ha pasado un año Es y un medio. tema, digamos, esencial. Claro. Eso tú lo viste en el sector rural, lo que es el tema de salud. Y para Lanco, tú, en tu campaña, la gente, ¿qué te ha dicho? ¿Qué le falta en Lanco en tema de salud? Eso también lo comentamos en la primera entrevista que Es que- tuve con es que- usted, pero lo podemos comentar de nuevo Eso. porque es un tema importante. Que después de la campaña, entonces que cuando tú sales a la campaña, la gente dice, mire, ¿sabes lo que falta? Falta un semáforo, falta aquí, y te empiezan a decir las cosas que Exacto. realmente Bueno, la gente... semáforos, por ejemplo, en Claro. Lanco no se pueden colocar el proyecto de semaforización por el tema de que tenemos que avanzar primero en el plan regulador, sino todo eso no se va a poder hacer. Claro. Pero volviendo al tema de salud, entonces, bueno, eso ya lo dije la vez anterior y creo que el máximo dolor para todos los lanquinos, por un lado es una alegría tremenda, o sea, tenemos ese hospital que es fantástico, de verdad, o sea, han venido amigos del extranjero y quedan sorprendidos porque ni en Alemania ni en los países nórdicos un pueblito tan chico cuenta con un tremendo hospital como el que tenemos, o sea, es fantástico, la verdad que nada que hacerle. Pero lo irónico con estas cosas que solo pasan por acá en Chile y en particular acá, tiene que ver con que es un elefante blanco, un tremendo elefante blanco, porque es prioritario implementarlo adecuadamente, o sea, que lleguen especialidades médicas. Ahora, por el tema de pandemia, se hace más urgente todavía especialidades en el tema de salud mental, el área de rehabilitación física, el tema de maternidad y de salud reproductiva. O sea, a lo menos especialidades avanzar por ahí, sabemos que no en todas, pero sí urge hacer las gestiones. Creo que construir más espacios acá en Lanco no me parece, sino que lo sensato, lo que hemos conversado en el equipo, es darle vida al hospital, o sea, traer las especialidades que se necesitan, que se use adecuadamente esa tremenda y maravillosa infraestructura que tenemos. O sea, ya tenemos un paso gigante dado, ahora hay que echarlo a andar como corresponde. Y pienso que en eso ya vamos a estar bastante... ¿Con qué otras necesidades, a vos de los vecinos, digamos, de la gente, crees tú que le hace falta a la comuna? Uy, hartas cosas, pero de lo que urge para mí en parte es lo que ya mencioné, el tema agua, el tema plan regulador, ¿verdad? En el tema de salud, creo que infraestructura no, sino que implementar, mover los ejes estratégicos. En Malalbo está el tema de colocar por ahí un SAPU, acá en Lanco el tema de implementar las especialidades, pero construir más no, porque nadie nos lo va a financiar, la verdad, por una cuestión lógica, o sea, con la cantidad de millones que se han invertido acá, lo que corresponde es darle el uso debido y no construir más de momento. Y está el tema de que, bueno, en Lanco, por este mismo tema del plan regulador, los vecinos y vecinas han notado que nos hemos quedado en un deterioro de la ciudad, que hay espacios en que ya se necesita semaforización, hay calles que no están pavimentadas y sabe que todo esto va topando con el tema de la falta de claridad por el plan regulador que nos estamos rigiendo y está demasiado obsoleto para esta comuna. Entonces, hay tareas de planificación que acá a nivel comunal están muy pendientes, entonces muchas de las necesidades que las personas identifican tienen que ver con que la administración municipal, la gestión municipal, en los últimos años se ha quedado estancada en poder sacar adelante los grandes instrumentos de planificación comunal, como son el plan regulador y el PLADECO, ¿verdad? Yeah. Porque tenemos también el caso del año pasado que se hizo el PLADECO, se le dio el financiamiento a esta municipalidad por parte de la Subdere,
para que haga una licitación. Esa licitación fue ganada, la persona la ganó en marzo, pero por cosas administrativas del municipio la dejaron trabajar recién hasta octubre, mediados de octubre, y finalmente no sabemos qué ha pasado con eso hasta el día de hoy, porque el trabajo se hizo, para mi gusto no en las condiciones óptimas, pero entiendo que también había pandemia, ya, pero también se le pudo haber dado más difusión, pero las personas que ahí trabajaron hicieron todos los esfuerzos y creo que por un leve atraso hasta el día de hoy no se les ha pagado, y eso significa que esta comuna ahora está en riesgo de quedarse sin Pladeco nuevamente. ¿Y qué pasa si nos quedamos sin Pladeco, don Víctor? Usted también lo sabe, ¿cierto? Que es el tema de que no nos van a volver a dar plata. Plan de desarrollo comunal, ahí Y vamos. nos vamos a quedar sin plan de desarrollo comunal, que así como el plan regulador es un instrumento importante para poder avanzar, el Pladeco también lo es. Entonces, realmente me preocupa que la administración actual no le ha dado el suficiente peso a estos instrumentos de navegación tan importantes, porque paralizan proyectos, paralizan tremendas inversiones en infraestructura. Blanco, capaz que por el tema de que no está actualizado el plan regulador, estamos perdiendo miles de millones de pesos anuales en inversiones que se podrían hacer en infraestructura acá en esta comuna, de arreglo de calles que lo necesitan mucho. Tenemos casos emblemáticos acá, ¿verdad? Como se ha levantado este movimiento de entre piedra y cemento, ¿verdad? Que ellos ya estallaron, ¿verdad? Pero hay otros casos también en que también necesitan sus proyectos de pavimentación, necesitan urbanizar, necesitan el agua potable como al web, y muchas personas que en sector urbano están viviendo sin agua potable por esta negligencia de no haberlo actualizado. Y me preocupa también toda vez que de todas las personas que estamos compitiendo por hacer llegar nuestras propuestas a la alcaldía, me preocuparía mucho que no todas le estén dando la relevancia que estas situaciones ameritan, ¿ya? Porque sea quien sea el alcalde que asuma, debe hacerse cargo de todo esto. Es que debe, porque están demasiado atrasados, y si no lo hacemos, vamos a seguir estancados, porque estos son como ripios que han venido quedando. El Pladetur, otra cosa. Se están perdiendo también mucha inversión en turismo. Por ejemplo, podría hacerse un plan de remodelación de fachadas, un plan de hermoseamiento urbano, que fuera en parte financiado a través de proyectos, ¿verdad? Que pudiese atraer el municipio y que los vecinos pongan solo una parte, y que sería maravilloso para refrescar la cara de Lanco, y sobre todo ahora que con este tema de pandemia necesitamos tanto la belleza y subirnos el ánimo y ver las fachadas bien arregladitas, nos vendría tan bien, y además turísticamente también. Aparte de estar encerrado, una visita de repente. Exacto, entonces resulta que nos quedamos también sin Pladetur. No tenemos Pladetur hasta el día de hoy. Sé que hace 2 años atrás se hizo un intento y no sé en qué quedó, ya. Capaz que haya pasado como probablemente esté pasando ahora con el Pladeco. Entonces, al parecer, esas platas se dieron, pero no sé qué pasó. Ahí no me atrevo a opinar más porque no tengo toda la información. Pero sé que sí se hizo, se llamó a la licitación y finalmente nos quedamos igual sin Pladetur. Marcelita, ¿tú recorriste Malargüe? Bueno, ¿no? Sí, también. ¿Y qué ves ahí en Malargüe, digamos? Es que Malargüe tiene un dolor muy grande que no es solo de Malargüe, también a las personas de sectores rurales es algo que nos pasa, que es el tema de que siempre somos como, a ver, la capital comunal es como el hijo regalón, ¿ya? Claro. Siempre. Entonces eso es muy injusto con los sectores rurales y con Malargüe. Y es parte de este régimen excesivamente centralista que tenemos en Chile y el cual hemos internalizado y naturalizado, y además tiene que ver con el centralismo chileno y con el presidencialismo chileno. Entonces las comunas tenemos que empoderarnos y realmente ser consecuentes en ir en contra de este centralismo y de este presidencialismo y dar el ejemplo a nivel comunal, porque resulta que, ¿qué pasa?
nos quejamos de que Santiago se lleva todos los recursos, las regiones reclamamos, ¿verdad? A su vez, las comunas reclamamos que Valdivia se queda con todos los recursos. Así es. Pero resulta que a nivel comunal repetimos la misma añeja y tóxica práctica, que es que la capital comunal se queda con todos los recursos y pasa a ser la guinda de la torta, y los sectores rurales y Malalhue quedan ahí al rezago, lamentablemente. Lo mismo Le dan el barrio de las Quiche, monedas. Estación Ailín, Sí. claro, le dan como el barrio. Entonces esta situación evidentemente tiene que cambiar, porque no podemos seguir criticando el centralismo regional y el centralismo regional. Y por otro lado, además, darle voz a los territorios, que este régimen presidencialista, que pueden hasta los senadores haber aprobado algo, pero si al presidente le parece mal, lo manda al Tribunal Constitucional. Bueno, que a nivel comunal no pase lo mismo, ¿verdad? Que se le dé más peso a la voz de las organizaciones comunitarias, que tengan voz que provoque efectos, que no sea solo tomarles la opinión por tomársela, y a los ciudadanos igual. Entonces, en ese sentido tenemos mucho que aprender. Y bueno, eso es claro que a Malalhue le pasa como le pasa a todos los sectores rurales. Tienen una rabia con todo el fundamento del mundo. O sea, ¿qué vamos a ¿Estarías de decir acuerdo si tú así que es? Malargüe sea comuna algún día? La verdad es que esa es una pelea que tiene que dar Malalhue. No es un proceso natural, ¿ah? Cuando los villorrios van creciendo, tienden a eso, a independizarse. Sí. Entonces, al margen de lo que yo opine o no, eso es algo natural que va a pasar. Pero no va a pasar mientras Malalhue no tenga la infraestructura que requiere, ¿ya? Porque para ser comuna se necesita cumplir ciertos requisitos, entre ellos infraestructura, ciertas calles pavimentadas, etcétera, infraestructura urbana, y además infraestructura de Te lo digo servicio. porque uno escucha en el tenor de No, los claro, malalhuinos que pero quieren eso llegar a ser es como ellos, un algo sueño. no, es que es algo que los malalhuinos tienen que decidir, que Sí. nosotros no podemos decir que sí o que no, pero sí debemos proveer como autoridades las condiciones para que Malalhue eh, tenga la habitabilidad que se merece, o sea, que no siga siendo como el patio trasero de la comuna. Entonces, en ese sentido, para mí es un asunto de justicia, lo mismo con los sectores rurales. O sea, yo me eduqué en un colegio rural y recuerdo que nosotros en Puquiñe recibíamos las bancas que daban de baja en la escuela 266, en la escuela tanto, todas rayadas, todas manchadas, teníamos que limpiarlas, Siguen pasando de rasparlas, colegio en pintarlas. colegio, así era. Exacto, los libros que daban de baja en la biblioteca también iban a parar allá. Bueno, eso se ha mejorado con los años y hay más dignidad, pero es un tema de dignidad también esto de no estar asignando todo para el ANCO y dejar que el mundo rural y además las otras villas que ya son pueblos también sigan siendo el patio trasero. O sea, eso es sumamente injusto y perjudica a cada ciudadano. Entonces, si una autoridad tiene un real compromiso, no puede seguir pensando en esa lógica, porque además el desarrollo es algo que debe ser armónico y no podemos crecer realmente como comuna si no lo hacemos todos juntos. Necesitamos de todos para impulsar la comuna. Así es, Marcela. Tú me pediste que te querías retirar antes por motivo de... Sí, ¿qué hora es? Estamos... 5 ¿qué minutos. hora tenemos ¿Son de las programa? 25? 38 minutos de programa, ¿se llama? Perfecto. No sé, quedan unos par de minutos. ¿Cómo has visto, Marcela, esta campaña desde tu punto de vista hacia los demás candidatos a alcalde? ¿Han sido transparentes, todos tranquilos? ¿Nadie ha atacado a nadie? ¿Todo, cada uno haciendo su pega o no? Sí, o sea, la verdad es que yo ni siquiera he visto a los otros candidatos, me los he topado así como de lejito, no hemos conversado. Igual me parece que eso no es sano, ¿ah? Que los candidatos nunca se vean entre sí. Yo no he sentido mala onda de ninguno, al contrario. En lo personal no, con Wilson hemos conversado un par de palabras amistosas por ahí, pero no hemos tenido tiempo de conversar mucho más.
Pero lo que a mí me preocupa y no encuentro sano, don Víctor, es el tema de que acá no hay una tradición de debate, ¿ya? Es como que el debate lo encontramos malo, la crítica la encontramos mala, que la gente se confronte es malo y todo eso es sano, ¿ya? Porque hasta en la vida Le hace bien familiar, al electorado de repente. pero si hasta en la Sí. vida familiar los problemas se tienen que conversar, se tienen que discutir, no se puede tener siempre la política del angelito bueno, porque eso no es sano, porque hace que todos los problemas siempre vayan quedando ahí. Es como alcaldes que se acostumbran a por quedar bien con las instituciones como más grandes, no exigirle nunca al gobierno, no pelear los proyectos, porque ellos no tienen que pelear. No, pues un alcalde tiene que demostrar que tiene la capacidad y las ganas de defender a su gente. Entonces uno puede ser todo lo buena onda y amable del mundo, pero cuando tiene que dar la pelea por su gente hay que darla, pues. Es así. Mira, estaba ahí conectado don Jaime Garrido Pinea, hijo, estaba conectado Ernesto Anchirillán, estaba conectado Claudia Cumi y 4 personas más, y acá me han llegado como 2. Acá te la voy a leer. Dice Juan Juanquil, ¿será posible abordar una propuesta de protección de los bosques nativos, recuperación de territorio en manos de forestales? Como antecedente de la comuna tiene un 77% de plantaciones exóticas y solo ¿dónde quedé? Exótica y solo un 23% de nativos. Hay un daño ambiental intenso por parte de las forestales. Hay un ejemplo en Panguipulli en donde no tienen entrada las forestales. Claro, a ver, que Juan Guanquil me extraña que él haga esa pregunta porque está como confundiendo las cosas. Hay temas que una autoridad comunal no puede hacer, es decir, yo no puedo decirle a las empresas forestales que se vayan, esas son peleas que tiene que dar la ciudadanía organizada si la ciudadanía sí lo decide, pero no está en manos del alcalde, esas son decisiones que se toman más arriba. Ahora, respecto a la preocupación por el bosque nativo y esa necesidad, bueno, nuestro plan de recuperación de cuencas hídricas, tú debes bien saber que eso tiene que ver precisamente con la plantación también de especies que sean amigables con la retención de agua, que generalmente son nativas, ¿ya? Entonces se usan variedades que son amigables con el territorio y las que más cumplen el requisito siempre son nativas. Y además de eso está el plan de recuperación de suelos, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con hacernos cargo de este deterioro que se ha producido, pero el alcalde no puede decirle a la forestal devuélveme el territorio. O sea, la verdad es que son luchas que tienen que dar las comunidades en forma organizada y son decisiones que se toman de más arriba. Quizás podamos tener una esperanza en este proceso constitucional. Acá, como si soy alcaldesa electa, obviamente que yo estaré supervisando a los constituyentes desde acá de la región, los estaré vigilando y apoyando cuando lo necesiten y vigilando de que cumplan con las demandas de este territorio, ¿verdad? Lo que es conveniente para este territorio, y si ellos pueden aprobar dentro de eso lo que es una protección de la vida vegetal, ¿verdad? De las especies, la flora y la fauna nativa, sería perfecto. Ahora a nivel de gobierno central también podrían tomar esas decisiones, pero es algo que los alcaldes lamentablemente no tienen superpoderes, entonces aunque fuera la alcaldesa más comprometida, es algo que no pasa por la decisión Y de una para llegar alcaldía. y para pasar encima de los forestales hay que... No, y además que Sí, no tiene competencias un alcalde, o sea, puede sí, lo que sí se puede hacer es que cumplan la normativa, eso sí, sí. es decir, que no planten a la orilla de Acá también este. saluda a alguien, Marta Janet, no sé qué apellido será, pero dice, hola, me encantaría ver un debate entre los candidatos, sería genial Sí, a y mí mucha también. suerte. Y para Marcela dice, Eduardo Quipainao, son los candidatos y sus barras bravas, dice. Claro, lamentablemente es así, pues como dice Eduardo Quipainao, los candidatos y sus barras bravas porque no aceptan debate, no sé qué pasa, varias personas sé que han tratado de organizar debate, pero los candidatos Bueno, no yo todos acá, aceptan. traté de organizar un debate y no tuve respuesta de nadie, ni de usted.
Pero yo sí le respondí, yo le dije que yo iba. Ah, sí, pero que ahí nosotros, tú sabes que el teléfono es una cosa, pero a través del correo, como siempre, Ah, una respuesta. claro, Yo se la entonces, respondo enseguida llegando a la entonces casa y como le no digo llegó que sí. nada, entonces mi hijo dijo ya no hay debate. Porque Ah. inicialmente, claro, que el teléfono es una cosa, pero nosotros lo que O más sea, queremos, usted quería que por escrito. por escrito, Yo se claro, lo porque respondo tiene por escrito. es el poder de, digamos, de la Claro, convocatoria. El teléfono claro. tú me puedes decir sí, sí voy a ir y resulta que llegamos a todo y no vienes por cualquier motivo. En cambio, oficializado, Bueno, o te yo ya aprovecho este espacio para llamar a todos los candidatos a que hagamos un debate porque pienso que es parte del respeto a la ciudadanía. O sea, un candidato que no es capaz de presentarse a un debate y mostrarle a la ciudadanía sus propuestas y además poder conversar y dialogar con los otros candidatos en vivo, mostrándose a la comunidad en vivo y en directo entre todos, es un candidato que no respeta lo suficiente a la ciudadanía. Así que sería muy penoso. Yo Marcela, estoy segura que Wilson Cantero, don inicialmente Garrido, él es muy... estaban todos dispuestos a participar de un debate, que lo íbamos a Ya, hacer acá nosotros, pero nadie nos facilitó por escrito. a lo mejor faltó que usted No, explicara que pues tenía... ve al correo y se da Ya, cuenta. lo voy a ver, es que Sí, recibo como sí. 10.000 correos. Se me debe haber Beatriz pasado. Lizama pregunta, señora Marcela, ¿cómo abordaría el cuidado y protección al adulto mayor? Bueno, ahí en el tema del adulto mayor, acá estamos bastante al debe, la verdad, pues porque había un hogar, al final no pasó nada con eso. Entonces, y ahora en pandemia, además, son uno de los sectores que ha sido más tocado, porque es uno de los más vulnerables en términos de salud, y solamente se les está pidiendo que se recluyan en los hogares. Pero ¿qué pasa? O sea, los adultos mayores, igual que los jóvenes y los niños, son muy susceptibles emocionalmente y necesitan vínculos sociales, necesitan salir, necesitan ver a sus amigos. Entonces es muy complicado, además no hay ni siquiera programas de ejercicio físico enfocados exclusivamente al adulto mayor. Entonces esos son temas que sí nosotros estamos poniendo en tabla, ¿ya? Porque la salud emocional también va acompañada de la salud física y para eso se necesita actividad y movimiento. Por otro lado, hay que revisar la situación, ¿ya? Porque ahí yo no sé realmente en qué quedó, por qué el hogar, si definitivamente se cerró, porque nunca se hizo gestiones para poder postular a otro, porque sabemos que hay muchos adultos mayores que están en situaciones de salud complicada y de repente no tienen familiares o de repente sus familiares no están en condiciones de hacerse cargo porque tienen que estar viviendo en Santiago. Y ahí se da también una situación bien injusta porque son siempre las hijas mujeres las que por norma social terminan haciéndose cargo de los adultos mayores y como que los hijos hombres desaparecen. O sea, esto no es siempre, pero digamos que es la tónica habitual. Entonces también es bastante injusto, así que deberían haber programas de acompañamiento también para cuidadores de adultos Sí, el mayores. adulto mayor. Ahí tiene que haber toda una política hacia el adulto mayor y sería como largo. Mira Marcela, llega otra pregunta, Enrique Augusto dice, ¿algún proyecto para solucionar las calles que requieren reparación? Ah, bueno, eso ya lo comenté. Lamentablemente, mientras no avancemos primero con el plan regulador, prometerte que vamos a ir a pavimentar tal o cual, así como a diestra y siniestra, aunque me encantaría hacerlo, porque sabemos que es necesario, pero hay que avanzar primero en el plan regulador y ya lo comentamos, a lo mejor él hizo la pregunta antes de que comentaran. Sí, pues llegó al final. Marcela, tú te quieres retirar porque tienes de viajar, no sé, pues ahí está la cámara, por supuesto, para que tú le puedas, sobre todo, hacer un llamado al electorado para que puedas sufragar por tu persona y obviamente por tus candidatos a concejales. Bueno, primero que nada agradecerle por este espacio que además siempre se torna tan ameno y tan agradable, estas entrevistas, y que además tienen muchos seguidores. Yo creo que es Acá uno de los no que hay tiene pauta, más público. mira, acá no hay Sí, nada sí, de sí, pauta. sí, sí. La espontaneidad, eso es muy sano también. Sí. Y agradecer a las personas que han estado presentes escuchando esta entrevista. Ojalá se reproduzca mucho, porque de pronto hay muchas preguntas acerca del programa en redes sociales. Todos te preguntan que les expliques todo el programa y el programa es algo largo que no puedes resumir en
3, 4 frases, si bien hay ciertos ejes que tenemos publicados en la página web, pero explicar cada uno de esos y por qué, en vez de decir vamos a arreglar tal calle, decimos plan regulador, primero, entonces explicar cómo toda esa lógica no es algo tan rápido. Y esas preguntas pasan porque muchas veces las personas no ven estas entrevistas que son tan valiosas para conocer los candidatos. Entonces llamo a la ciudadanía a escucharlas, a darles el valor que se merecen y además a votar, porque resulta que tenemos una queja constante hacia cómo se hacen las cosas, hacia la política, pero sin embargo, a la hora de los que más critican se quedan dormidos ese día o dicen, no, no voy a ir a votar porque la verdad es siempre lo mismo. Bueno, pero si no vas a votar, dejas que el otro decida, que tu vecino decida al que más le gusta y confías más en el criterio del vecino y después te quejas. Entonces, como que no tiene mucha lógica. Entonces, primero que nada, llamar a votar y además llamar a votar por esta apuesta, ¿verdad? La del ANCO despertó, esta candidata y sus 6 candidatos al Consejo Municipal. ¿Por qué? Porque representamos un proyecto diferente que nace del estallido social, que además cuenta y con todo el sacrificio y trabajo del mundo lo hemos conformado un equipo profesional muy grande. Es una campaña totalmente autogestionada, totalmente transparente en términos de financiamiento, que nos autofinanciamos. Y esto es muy importante para nosotros porque si decidimos ir solos y no bajo el alero de un partido político, fue siendo coherentes con esa demanda que se levantó en el estallido social. Entonces, a todas esas personas que hicieron esa crítica, están totalmente convocados a ir a votar y votar por este proyecto que es el nuestro, ¿verdad? De los que nos levantamos ese 18 de octubre de 2019. Y si íbamos bajo el alero de un partido político, claro, era más fácil, íbamos a tener recursos. Esta candidata a la alcaldía hubiese tenido muchos recursos para llenar de pancartas blancos, aunque tampoco es la idea por un tema de contaminación, hasta visual, pero de suciedad también. Pero está el tema de que si uno acepta el financiamiento de un partido político, el día de mañana también te lo cobran. Y lamentablemente eso en la alcaldía y en cualquier cargo pasa la cuenta, sobre todo en los demás responsabilidad, porque resulta que el partido el día de mañana no te deja trabajar por tu programa porque hay ciertos lineamientos de partido y además hasta te mete presiones hasta en contrataciones. Entonces, si nosotros queremos cumplir con contratar gente del ANCO, que la gente del equipo no va a hacer usufructo de que nosotros ganemos el municipio, cumplir todas esas cosas que hemos declarado porque son nuestros principios, tiene que ser valorado también. Eso. Marcela, había acá, bueno, no es pregunta, sino que un apoyo. Dice Juan Gil, dice, vienen en pensamiento los candidatos a alcalde. El debate es interesante para decidir sobre las propuestas programáticas y ya basta de improvisar. Creo que bien está de acuerdo Juan Gil que debería haber un debate de los 5 candidatos. Sí. Nosotros como... Qué necesario. Nosotros como programa hablemos de vamos a hacer la gestión nuevamente, a ver, porque ahora tenemos un mes, así que es cierto, pero la idea es ir pasando, que vayan pasando todos los candidatos a alcalde para ver cómo les fue con su campaña, cómo les ha ido y todo eso. Así que el próximo jueves 8 viene Wilson Cantero, candidato a alcalde también. Excelente. Partido Ecologista Verde, viene al programa también para que nos cuente lo mismo que tú, cómo vio su campaña, cómo le ha resultado y cuáles son las necesidades que van encontrándose en el camino. ¿Sí? Claro. Pienso que Wilson también va a estar abierto a aceptar el debate porque eso lo hemos conversado, pero no tiene ninguna gracia que aceptemos los dos. Yo creo que don Jaime Garrido, me parece tan caballero don Jaime Garrido, pienso que él también lo va a aceptar. Si mi duda está entre don Rolando Peña y don Juan Rocha, que ellos son los que no se han pronunciado públicamente ninguna vez respecto a este tema, por lo menos yo no lo he escuchado, no sé si lo han hecho. No, yo creo que Rolando Peña y hacerlo. Juan Rocha mostraron interés de participar en el debate, pero... Entonces, respondamos la carta. Eso, yo lo voy a hacer. ¿Ah? Yo lo voy a hacer. Marcela, micrófono para que se despida porque ya estamos terminando. Bueno, un gusto en haber estado acá. Y si muchas gana, gracias. y si gana, Y por chao supuesto, a todos. si gana, Gracias. ojo, que quede claro que si gana,
al primer programa que debe venir a este, pues. Bueno, queda el compromiso. Ajá. Queda el compromiso. Sí, Eso. sí, sí, sí. Ok, por su atención dispensada, ¿se pidió Marcelita? Sí. Sí, muchas gracias a todos los auditores y Estamos auditoras. terminando un poquito más temprano que Marcela tiene que viajar, ese es el problema, tiene que viajar al campo, No, estamos además ya estamos en la hora. en la hora, sí, y por el toque de queda también que empieza a las 21 horas. Por su atención dispensada, lo invitamos para el día jueves 8 con candidato a alcalde Wilson Cantero. Muchas gracias, buenas tardes.